Hemos visto, hemos visto que Dios es la centralidad de todo, así nos lo presenta el libro de los Salmos, y debemos recordar que los Salmos viene a ser uno de los libros más importantes de contenido teológico para todo el resto de lo que se escribió después de los Salmos y sobre todo el Nuevo Testamento. Entonces hay precisión en lo que se dice ahí en cuanto a las oraciones, las expresiones, las enseñanzas y todo lo que se tiene donde el ser humano entiende o puede entender de que Dios se goza con la expresión natural, cargada de emociones, cargada de realidad, de realismo, cual sea la experiencia, la situación que puede estar experimentando el creyente o el ser humano, ¿por qué no? Dios también escucha a seres humanos comunes, aunque no sean creyentes. Muchos de nuestros seres queridos, aunque no son creyentes como evangélicos, vamos a decirlo así, pero expresan cierta forma de creer en Dios y dicen, por ejemplo, he orado por ti. No son evangélicos. He orado por ti para que Dios te ayude. Por ejemplo, ¿no? Las oraciones que pueden expresar. El libro traslada la centralidad en Dios y de ahí la importancia del reclamo en la adoración como la más alta muestra de reconocimiento que la raza humana puede ofrecer a Dios. En ese sentido, Salmos en su teología comunica que el fin último de la vida es Dios. Contraste en cuanto a la filosofía griega. La filosofía griega, el fin último es el hombre, y de ahí, por supuesto, el materialismo, ¿no es cierto? No puede ser el hombre, no puede ser el materialismo el fin último de la vida. Quien piensa de esa manera, también vivirá de esa manera y se dará con la sorpresa que estará equivocado por completo. El fin último de la vida es Dios. El deleite más importante de la vida es Dios, porque el ser humano respira y hace todo lo que hace porque Dios existe entonces. Muy bien, hermanos. También los salmos en su teología explica lo que es la antropología. Está presente dentro de los salmos el cuadro del ser humano, el hombre, toca esa temática. Aunque los salmos son teocéntricos y no antropocéntricos, nos dan una buena visión de qué y cómo es el ser humano. Los psicólogos, por ejemplo, encuentran en los salmos todos los estados emocionales del hombre. Interesante. Y con cada situación problemática se da una manera de enfrentarla. Es maravilloso encontrar en los salmos las pautas para enfrentar, encarar cualquiera sea la situación. En ese sentido, entonces, describe al hombre feliz y bendecido, como también describe sus prioridades, sus móviles, es decir, lo que le motiva, sus pruebas y su profunda confianza en Dios. Los salmistas no pueden pensar en un ser humano íntegro sin llevar una vida de sumisión a Dios y de comunión con Él. Ni siquiera lo contempla la teología de los salmos. La única manera de que sea real en el hombre, en el ser humano, la integridad, es precisamente con estas dos cosas, sumisión a Dios y comunión con Él. También los salmos describen a los seres humanos que no temen a Dios. Explica, por ejemplo, ahí sus prioridades, su egocentrismo, su prosperidad temporal, su materialismo, su rebelión contra Dios, su orgullo, su debilidad y el juicio de Dios que tienen que esperar. Eso también está presente ahí en la teología de los salmos. En los salmos también encontramos una antropología subordinada a Dios y por ello su propia realización y satisfacción. Dios es en esencia la verdadera satisfacción y realización del ser humano. Entonces todo lo que compete a la totalidad del ser humano descansa en Dios, porque Dios es su deleite, como dije hace un momento, el mayor deleite, el fin último, lo cual es lograda por medio de la comunión y la adoración. ¿Cuál es el vehículo de la comunión y la adoración? En los salmos viene a definirse la oración. Se tiene profundo énfasis en esta disciplina espiritual, que es la oración, el cual se hace el elemento transversal en los 150 capítulos de los salmos, queridos hermanos. Finalmente, para recordar la teología de los salmos, deja claro los salmos lo siguiente.
un trato de Dios, en primer lugar. Dios como pastor y como el guerrero que nos salva de los opresores. Es incluso interesante volver a leer el Salmo 23, no pensando únicamente en el pastor que provee todo, en el pastor que sostiene todo, sino volver a leer ese Salmo 23, pero no en un pastor como proveedor, como estamos acostumbrados a leer, sino en el pastor que es Dios y que por estar Él y que por existir Él, realmente nada falta. Es decir, la esencia de ese salmo sería: Jehová o Yahvé es mi pastor. Y simplemente como Él es el pastor, Él está, Él existe, absolutamente nada falta. Su presencia es más que suficiente para decirle al ser humano todo lo que está en tu existencia y todo lo que necesitas para existir y ser humano con todos los cánones perfectos que se quiera ahí. La presencia de Dios o la existencia de Dios es fundamental. Entonces, Él es nuestro Rey en los Salmos, nuestro refugio y nuestro juez. Quien es grande, quien es eterno, quien es perfecto, poderoso, paciente y justo, compasivo, cariñoso y bueno. Así es el Dios de los Salmos, lo que puede entender el ser humano. Entonces, en primer lugar, un trato de Dios. En segundo lugar, en relación a los pobres y oprimidos, Él le ofrece esperanza a los agobiados, Él ofrece esperanza a las personas honradas también, dándoles un vistazo de su gloria futura, por ejemplo. También, finalmente, la teología de los Salmos deja claro un modelo de una relación personal con Dios. Es gracias a los Salmos que aprendemos a expresar nuestras emociones libremente delante del Señor, compartir lo que uno siente, aquellas vivencias de la vida, contárselas como a un mejor amigo, porque Dios es el mejor amigo. Por ejemplo, nuestros miedos o el miedo, el amor, la angustia, la consternación, la alegría, la impaciencia, el agradecimiento, la vergüenza, la culpabilidad, el perdón y depresión que se convierte en esperanza. Esta sinceridad nos inspira a la comunicación auténtica con nuestro cariñoso, compasivo y comprensivo Dios. Asimismo, tercero, un contraste de las costumbres de los rectos con aquellas de los malvados. Entra precisamente el tema de la justicia y la injusticia. Entra el tema del discernimiento. Por ejemplo, el Salmo 1 establece el escenario: Dios bendice y cuida a los rectos, pero el camino de los malos perecerá. Los malvados son aquellos quienes egoístamente usan y abusan de otros sin pensar acerca de Dios. Los rectos, por otra parte, caminan delante de Dios con integridad de corazón, ayudando a sus vecinos o a su prójimo y a aquellos que están en necesidad. Estos aspectos toca la teología de los salmos de una manera maravillosa. Aquí termina los salmos, hermanos. Si tienen alguna inquietud o pregunta, podemos platicar un ratito, y si no hay nada, vamos a entrar al libro de Proverbios. Ok, adelante, hermano Eduardo. Su audio. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Gusto. Una pregunta con relación a los salmos. Bueno, se ha considerado que el libro de los salmos para los hebreos es como un himnario. ¿Sí? Mi pregunta es, no sé si tiene respuesta, ¿verdad? Pero si ellos aún en este tiempo lo siguen usando como un himnario, en vista de que ellos no tienen el templo, ¿verdad? Ellos van al muro de lamentaciones, pero no sé si en su canto ellos están cantando siempre salmos o tienen, si lo usan como himnario aún todavía. Por supuesto que sí, hermano Eduardo. No todos los salmos son himnos, gran parte de los salmos, y se siguen usando hasta el día de hoy. Para entonar los salmos no necesitan el templo. Jesús los entonó en la casa
en una casa de Jerusalén, podría haber sido la casa de Juan Marcos o quizás otra, y luego cuando están en la última Santa Cena, ahí también, o la cena que tuvieron ellos, o perdón, la última Pascua sería correcto, ahí también entonaron salmos antes de dirigirse al Monte de los Olivos. No necesitaban estar en el templo para entonar los salmos. Hasta el día de hoy existe esta práctica de los judíos. Ok. Muy bien, hermanos. Entonces, ahora nos movemos hasta el libro de Proverbios. Salmos, Proverbios. Entramos a Proverbios, ¿de acuerdo? Vamos a mirar aquí la teología, la exposición y cómo está compuesto este libro de Proverbios. Muy bien, Proverbios viene a ser el libro más poético de la Biblia. Por ahí empezamos. Más poético de la Biblia, lleno de sabiduría para la vida, construido de una manera tan cuidadosa, bien organizada, por ejemplo, con suficiente pulcritud y estilo de dar a conocer su mensaje de manera incomparable. Los dichos de Proverbios son cargados de conocimiento insuperable. Pero hay que recordar la sabiduría que traslada Proverbios es la sabiduría para la vida, ¿de acuerdo? Para vivir mejor, para tomar decisiones de una mejor manera, con sabiduría, con madurez. Entonces, Proverbios, siendo el libro más sapiencial, podríamos decir así, de la Biblia, va a tocar aspectos de la vida muy importantes y va a ofrecer principios frente a esos aspectos tocantes a la vida. Proverbios deja ver una formación en cuanto a la administración muy avanzada. El autor de Proverbios es alguien que puede manejar bien el tema de bosquejos, de estructura, cómo organizar un documento. Y pues los mensajes o el conocimiento que se tiene dentro de este libro es insuperable. El libro de Proverbios se llama Mishlei Shelomo. Mishlei Shelomo. Quiere decir ahí entonces ser como. Mishlei Shelomo. ¿Ya? En hebreo quiere decir ser como. De ahí que Proverbios se desarrolla en base a comparaciones entre imágenes comunes, concretas y las verdades más profundas de la vida. Todo el tiempo en Proverbios lo que se hace es comparar, hermanos. Se hace comparaciones entre imágenes comunes, concretas y verdades más profundas de la vida. El mashal tiene una función pedagógica entonces en Proverbios de manera muy importante, siendo uno de los métodos más dinámicos y más antiguos en la enseñanza en el antiguo cercano Oriente. Este dinamismo entonces es didáctico, exalta el uso del oído, por ejemplo, del intelecto y de la imaginación. La memorización y la reflexión aquí juegan papeles fundamentales. El mashal es el puente oportuno entonces entre la fe en Dios y la vida real con toda su posibilidad y todo su peligro. El libro de Proverbios consiste en unos 800 a 900 puentes, es decir, momentos didácticos donde el corazón palpa y la imaginación corre. Así que es un libro maravilloso. El hecho de que haya tenido en mente alcanzar a los jóvenes con su escrito, así como el de Eclesiastés, no significa que no tenga ningún mensaje para adultos. Todo ser humano se dará cuenta con la lectura que puede hacer de Proverbios, se dará cuenta que pues es una bendición grande, una bendición significativa este libro. Así que, hermanos, estamos frente a un libro que tiene abundante contenido sapiencial, abundante sabiduría, redactado, compuesto por medio de ejercicios como el oído, el intelecto, la imaginación, y para eso, pues, el compromiso del lector de memorizar, de imaginar, de entender, de llevar la reflexión, considerando su propia vida. Muy bien. Proverbios se encuentra en la tercera parte de la Biblia judía
lo que se conoce como el Ketubim o los escritos. El Ketubim o los escritos. Es el tercer libro en el orden hebreo dentro de los escritos. Salmos, Job, Proverbios y luego Ruth, etc. La Septuaginta, es decir, la traducción más importante del Antiguo Testamento al griego, le puso el nombre de Paroimiai, porque contiene enseñanzas morales de contenido teológico. Así que Proverbios aporta mucho a la sociedad, a una vida digna. Proverbios es el nombre para una parábola, por ejemplo, alegoría, refrán conciso de contenido fundamentalmente instructivo, pedagógico, ético y teológico. Un proverbio es un dicho corto que resalta una norma para la vida. Es un dicho corto que ofrece consejos de un sabio en un campo especial a personas que no tienen mucha experiencia en ese campo. Es un dicho que enfatiza consejos prácticos para la salud física, emocional y espiritual. Proverbios, entonces, condensa los 513 proverbios más importantes de los más de 3,000 hechos por Salomón. Y ahí tienen la evidencia en la cita bíblica, Primera de Reyes 4:32 y Eclesiastés 12:9. Hay amplia evidencia de la antigüedad del libro dentro del Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, la autoridad de los proverbios se comprueba por su uso por Josefo, por ejemplo, por Filón, por ejemplo, la Mishnah, los rollos del Mar Muerto y así el Nuevo Testamento. ¿Tienen preguntas hasta aquí, hermanos? Con respecto a Proverbios. Sí, hermano David, ¿sí me escucha? Claro que sí, claro que sí. Bien, bueno, saludos a todos. Una pregunta ahí que quiero hacer, ahorita se mencionó en lo que puso de los proverbios de Salomón, de más de 3,500 están en el libro. ¿Quién o cómo se definió esos 500 y por qué esos 500? ¿Cómo sucede eso? Ok, esto se cuenta, hermano. Cada proverbio tiene una estructura y una relación lógica muy especial. En su mayoría están hechos de acuerdo a paralelismos, sinónimos, sintéticos y antitéticos. Eso ayuda al conteo. De ahí se puede ver que también tiene relación con otros estilos, otras formas, pero por sobre todo son estos tres que acabo de mencionar. Y en base a esa característica de la poesía hebrea, se puede contar los proverbios. Ok, pero ok, entonces a lo mejor entendí un poquito diferente. Ahí en la explicación venía que como de 3,500 fueron tomados. Sí. O sea, eso quiere decir que alguien seleccionó algunos. O cómo, sí, o sea, cómo o por qué fueron esos los seleccionados y otros no. No, lo que tenemos ahí es que Proverbios ha escrito mucho más, pero solamente estos permitió incluirse dentro de lo que nosotros conocemos, dentro de la Biblia. 513 proverbios más importantes se encuentran en el libro, de los más de 3,000. Ajá. Él escribió muchísimo. Él no solo escribió proverbios, escribió canciones, escribió poesías. Y de eso, los que él seleccionó son los que tenemos ahí en el libro de Proverbios. Ok, los que en su momento Salomón seleccionó, es lo que quiere decir. Los que en su momento Salomón seleccionó, por supuesto. Ajá. Pastor, buenas tardes. Quería hacer una pregunta, pastor. Buenas tardes. Sí. Usted menciona de que algunos proverbios no han sido inscritos. ¿Por qué en el libro de Enoc, bueno, son libros apócrifos, ¿no? Vislumbran muchos salmos, muchos proverbios? Porque no es único de Salomón. Muchos otros han escrito proverbios, poemas. El estilo no lo inventó Salomón. Salomón tomó un estilo que ya existía. Por eso es que hablamos de 3,000 que él escribió y de esos solamente 513 encontramos en el libro de Proverbios.
Pero la forma, el estilo de hacer esto era común de mucha gente sabia de aquellos días. También Job tiene proverbios, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces eso deja ver que era una forma bastante antigua de componer. Salomón no es el único. Claro, sin lugar a duda ha existido el canon, pues, ¿no? Que regulaba las frases de que así ha dicho Jehová o así ha dicho Yahvé. Pero el tema principal es, ¿por qué se dejó de lado el libro de Enoc? Yo tuve la oportunidad de leer el libro de Enoc y ahí mencionan proverbios excelentes, incluso leyes morales. Y la tabla de Rosetta, a pesar que es antiguo, la he encontrado cerca de la cueva de Qumran. Ahí expresan muchos de los proverbios que Salomón los ha usado o han sido incluidos en la Biblia. Sí. La canonización y el desarrollo histórico del texto del Antiguo Testamento, hay que recordar que no ha habido en la canonización decisión arbitral. El canon no ha definido, hermanos. Cuidado con entender mal eso. El canon ha tomado lo que ya estaba definido en la historia, en este caso del Antiguo Testamento, por Israel. Hace tiempo que Israel manejaba esto y no consideraba el libro de Enoc dentro de los libros inspirados. Me dejo entender. Y el canon lo que ha hecho simplemente es tomar lo que Israel tomó, lo mismo que en el Nuevo Testamento, lo que las iglesias leían. El canon no ha determinado. Enoc no va, el libro de Enoc, y el libro de Salmos sí va. ¿Por qué no va? No, porque así queremos que sea, caprichosamente. No, no, no. El canon simplemente ha recogido la historia de lo que ya existía y funcionaba. Entonces, igual que Enoc, lo mismo con otros libros que leían los judíos, ellos siempre han leído mucho, sería quizás tomar demasiado tiempo ahora para mencionar y explicar las características que llevaron al canon a tomar qué cosas los israelitas consideraban como palabra de Dios y qué cosas no. O sea, hay características, hay requisitos, no es que tomó históricamente nada más, sino vieron a razón lógica que realmente tenía Israel en el libro como inspiración y que no. O sea, los libros tenían que cumplir requisitos históricos, teológicos, espirituales. Pastor, eso implica que la versión Septuaginta o la versión de los 70 ha estado reglamentado por el canon también. La Biblia del oso, reglamentado por el canon. No. Hay que recordar, la Septuaginta es una versión de lo que ya fue canonizado en el texto masorético o el texto hebreo. La Septuaginta viene después, 300 años antes de Cristo, y no es que la Septuaginta esté trabajándose bajo la autoridad de un dirigente consagrado. Hay que recordar que el que empieza todo esto es Ptolomeo Filadelfo. ¿De acuerdo? Y él no es creyente, él no está consagrado, él no está pensando qué lindo estamos haciendo una versión de la palabra de Dios, no. Él está pensando en cómo mejorar sus proyectos de acuerdo a los planes dejados por Alejandro Magno, Grecia, griego. Y Alejandría debería convertirse en la cuna más grande del intelectualismo de aquellos días. Entonces, Ptolomeo tiene intereses por ahí, también quiere favorecer en algo a los judíos, no tienen el griego, tienen el griego, el hebreo lo van perdiendo, necesitan tener un libro propio, su propio libro, su propia Biblia en el idioma griego. Por eso es que la Septuaginta no reúne solamente libros sagrados. La Septuaginta reúne muchos otros libros más porque se hicieron en diferentes momentos y procesos. El Pentateuco samaritano, con pequeñísimas variaciones, que no es otra cosa que el mismo Pentateuco, es considerado en la Septuaginta como el Pentateuco samaritano, por ejemplo. Y luego la Septuaginta incluirá todos los demás libros apócrifos y pseudoepígrafos. Vuelvo a repetir, la intención no es una intención espiritual, querer edificar a la gente, no. Simplemente es una intención cultural, intelectual, ganar en ese campo.
pero no lo podía hacer este líder, esta autoridad, entonces tuvo que pedir eruditos, conocedores para poder hacer esto. Entonces la Septuaginta, hermanos, no es que la Septuaginta fue canonizada, sino hubo un canon antes de la Septuaginta. Los libros canonizados están en la Septuaginta. La versión del oso, como cualquier otra versión, no es una versión que ha tenido una experiencia con el canon. El canon ya ni existía para estas versiones. Estos son versiones, estas son traducciones de lo que se tiene en la Septuaginta o el texto hebreo. La versión del oso, lo que es Reina Valera, la primera versión que tenemos ahí trabajándose en el español, por ejemplo, es bastante tardío, pero interesantemente, cuando se trabaja esto, Casiodoro y Cipriano, ojo con eso, ellos no tenían información de textos más antiguos que el texto bizantino. No tenían otro. No se había descubierto todavía. Tischendorf todavía no había hecho su expedición a Egipto, donde encontraron manuscritos más antiguos o equivalentes al texto bizantino, lo que se conoce como el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Lo que se tenía únicamente era el textus receptus, el texto recibido. ¿Dónde encontraron estos manuscritos? En Bizancio, en el reino bizantino. Valdría la pena revisar en la historia cómo llegaron los textos ahí. Es posible porque el reino bizantino se convirtió en un imperio muy grande y es posible que por eso fueron hasta allá. Pero de alguna manera habían manuscritos todavía más antiguos, copias, estamos hablando de copias siempre, más antiguos que esto, que estaban ahí en Egipto, en el Cairo, en un cilindro listos para ser quemados porque se desconocía su procedencia y su valor, ¿no es cierto? Y de ahí, bueno, Tischendorf hizo todo el trabajo y lo rescató. Entonces, hermano Pedro, estas son versiones. Estos no discuten con el canon porque hacen la versión hecha ya el canon añísimos atrás. Antes que empiece la Septuaginta, el canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrado. O sea, pastor, você está diciendo que ahora Cipriano de Valera solo fue hacer una recolección nada más de los libros. Traducción. Traducción de lo que ya había. Okay. Sí, sí. Traducción de lo que Cipriano no ha tomado la decisión en ningún momento de decir este libro es y este libro no es. Como Martín Lutero se quiso dar un poquito el gusto de hacer eso, porque en su traducción al alemán, en su primera traducción, Martín Lutero dice, Santiago no va. ¿Por qué? Es que no es palabra de Dios. ¿Pero por qué? Entonces dices que lo contradice a Pablo y no va. Pero Martín Lutero luego hace otra versión al alemán donde ya incluye el famoso libro que él mismo llamó el libro de paja, la Carta a Santiago. Se arrepintió al estudiar mejor y lo consideró. Eso no hizo Cipriano, Casiodoro, nunca. Ellos solo tradujeron. Martín Lutero se atrevió a hacer esto, pero luego se arrepintió, ¿no? Hay que decir esto porque si no se va a quedar mal Martín Lutero con nosotros, ¿no? Él se arrepintió y hizo luego la traducción completa del Nuevo Testamento. Obrigado. El primero que sí quiso hacer su propio canon en la historia en relación al Nuevo Testamento, hermano Pedro, fue Marción. Marción. Él fue el primero que quiso hacer su propio canon, pero lo desconfiguró por completo. Él tomó solo algunos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento casi nada, solamente los escritos de Lucas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso llevó en el Nuevo Testamento a tomar con seriedad que la cosa está cambiando, la herejía se va a disparar más en cualquier momento, hay que pensarlo, decían las iglesias, porque Marción ya se había adelantado con esto, y Marción es bien antiguo, hermanos. Estamos en el siglo II, entrando al 3 con Marción. Imagínense, en plena etapa de los padres de la iglesia. Pastor, finalmente, disculpe, voy a hacer la pregunta. No se preocupe. ¿Usted está de acuerdo en las nuevas versiones actuales, modernas, que trastocan un poco el sentido teológico de la traducción? No puede haber una versión
Ni siquiera la Septuaginta lo hizo una versión 100% que no trastoque aspectos teológicos. Es imposible. Si uno toca, por ejemplo, la misma Septuaginta, el hecho mismo de hablar del Pentateuco, por ejemplo, ¿no? Y ya cambian de llamarse Bereshit, Génesis, le ponen, de llamarse Bereshit, le ponen Génesis, de llamarse, por ejemplo, Deuteronomio, llamarle, por ejemplo, Bemidbar o Midbar. Ya en ese cambio nada más de nombre ya hay intención y trastoque teológico, porque va a llegar a comprenderse de una manera distinta, no va a llegar a comprenderse igual. Pero no es un trastoque teológico abismal que cambie el mensaje por completo. Entonces, no hay versión pura. Siempre las versiones tendrán esos problemitas. Por supuesto, hermano Pedro, que hay versiones que son muy exageradas, que de frente están, ¿cómo se llama? Que de frente están explicando, podría decir, y no están traduciendo. Traducir es una cosa, y explicar lo que dice ahí, eso no es traducir, estás dando a entender, y en el hecho de dar a entender, uno puede decir otra cosa. Por ejemplo, ¿no? La hermana, alguien de los hermanos aquí mencionó un término, la hermana Galicia mencionó una frase mexicana que ella dijo significa no estar triste o algo así, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la explicación que da. Pero ¿cuál sería la traducción literal de esa frase en el contexto? Y a veces se distancia, por si acaso. Entonces, eso es lo que pasa en las versiones. La ventaja con las versiones modernas, hermano Pedro, es que ya cuentan estas versiones con los códigos o códices o manuscritos más antiguos antes que el texto receptus. Sin embargo, no quiero decir que el Vaticano y el Sinaítico sean mejores que el texto recibido. No estoy diciendo eso. Son más antiguos que el texto recibido, sí, y por eso tiene su valor. Pero interesantemente no hay mucha diferencia en cuanto al texto de Bizancio, por si acaso. Es mínimo la diferencia que encontramos ahí. Pero incluso Reina Valera del 60 o la Biblia del Oso va por ahí con ese error al decir una cosa u otra con la intención de interpretar. Por eso vuelvo a decir, no es fácil tener una traducción limpia. Hago un ejemplo. Reina Valera dice, el que viene de Dios y tiene a Dios, en Juan lo dice esto en su carta, el Hijo de Dios no peca, porque nacido de Dios es. Entonces, cuando uno revisa bien, primero en una simple lectura le llama la atención a uno que diga no peca. Eso no puede ser cierto. ¿Cómo que no peca? Todos pecamos. Cuando uno revisa, lo que realmente dijo Juan es no practica el pecado. Es distinto la definición de no practica el pecado de no peca. Me dejo entender. Entonces, esas cositas hay, hermano Pedro, esas pequeñas diferencias. Pero sí, no estamos de acuerdo con algunas, como por ejemplo, no sé si han visto la versión lenguaje sencillo. Yo pienso que el lenguaje sencillo lo distorsiona por completo. Interpreta demasiado. Traducción e interpretación entonces no es lo mismo. Dios habla hoy es una Biblia de interpretación, más que de traducción. Pero sí tiene buenos puntos también a la vez, ¿no? Pastor, Dios habla hoy, incluso puntualiza mucho la Trinidad. O sea, usted lo manifiesta como una interpretación. Es que en la traducción y en la versión, y si nos remontamos al pasado, no solamente está jugándose la mirada de los traductores al manuscrito o a la copia, no solamente está pasando eso, están considerando el aspecto teológico que maneja, la historia misma. Entonces, toda versión, hermano Pedro, va a traer el tema de la Trinidad, porque hay influencia histórica, hay manejo histórico en todo eso. Ahora, las versiones ya consideran todo, no solamente, sería un error que estén mirando solamente el manuscrito hebreo, por ejemplo.
Tienen que mirar todo, incluso todo el aporte del latín. Cómo lo interpretó Jerónimo, por ejemplo. Todo eso juega un papel importante en la interpretación. Pastor, ¿usted considera, con una nota aparte, usted considera, y quisiera tener un entendimiento más claro, que la tricotomía divina no existe, o la tricotomía del hombre no existe, o la dicotomía? No. Porque está escrita en las versiones antiguas. Ajá. No, yo creo esto, hermano. El judío tenía una forma muy práctica de ver todo en la vida. Por eso es que el judío es alguien que menos problemas se hace en la vida. Hasta ahora es así, esa característica tiene el judío. Para el judío existe lo visible y lo invisible. Muy práctico. Para el judío existe lo material y lo inmaterial. Eso es todo. Pero tenemos la influencia y el desarrollo griego que está presente también en cómo lo explicaron las cosas. Lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento es entonces material e inmaterial. Lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento es desagregar esto. La parte inmaterial con sus propias raíces, por ejemplo, y también la parte material. Por eso llamaríamos dicotomía y a tricotomía acá. Algo así. Pablo es judío, conocedor de esto, interpreta ese lado y en ocasiones también vuelve a mencionar como el tripartito ser humano. Entonces, no encuentro que afecte abismalmente la teología sana, doctrinal, el hecho de que uno vea si es dicótomo o tricótomo. ¿Por qué? En la realidad, en el campo de la realidad, hay dos cosas que están en juego. Lo que podemos ver, lo físico, tocamos, y lo que no podemos ver, pero existe. Existe. Si yo prefiero decir, bueno, estoy contento, me alegro, me emociono, pero también lloro y me pongo triste. Decido, no decido. Hay toda una serie de cosas en mi mente, mi preocupación, todo esto. Si digo, pero eso, todo eso está dentro del espíritu, mi ser inmaterial, no veo que afecte en nada. Perfecto. Pero si digo, pero no, pero eso está en la sección del alma, es parte del alma. No cambia nada, es simplemente una realidad de la que estoy consciente, porque siento. Es más, en pleno siglo XXI está demostrado que no solamente existe una inteligencia que va con nuestra cabeza, hay una inteligencia que va con nuestras emociones. Y qué tremendo que ese aporte nos lleva a pensar incluso de que las emociones afectan abismalmente el desarrollo de una persona, puede ser inteligente o no, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es entonces? Dicótomo, tricótomo. En la realidad, hermano Pedro, en la realidad de las cosas, vivimos en un mundo donde percibimos no solo lo que pueden ver nuestros ojos, sino percibimos aquello que no ven nuestros ojos. Un mundo inmaterial. Muy bien, hermanos. Profe, una pregunta. Galicia, claro. Usted dijo que el libro de los proverbios pertenecía a los Ketubim. Eso quiere decir que también Cantar de los Cantares pertenece a ese mismo, a los escritos de Ketubim, a los Ketubim y a los Mejillot. Los 5. Ah, ok. Los 5 que estamos viendo pertenecen a los Ketubim. Y igual que los Mejillot. No, los Mejillot vienen a ser rollos. Ajá. Los Mejillot tiene una particularidad especial. No sé si encuentro nuestro PPT, a ver si después del break muestro el PPT para ver la división judía, ahí que son considerados como Mejillot. ¿Ya? Ese es un PPT que lo subí hace tiempo, fue creo nuestra primera clase. Ahí está la sección. Voy a buscar y después del break lo volvemos a poner en la pantalla para poder ver mejor el cuadro, la división. Ok, gracias. Muy bien, con mucho gusto. ¿Todos están bien, hermanos? ¿O no? ¿Sí? Espero que estén bien, no se vayan a dormir ahí donde están, por favor. Ok. ¿Dónde estábamos? A ver, creo que estoy muy avanzado con esto. Ya. Una consulta, hermano. Sí, sí, sí.
respecto a las divisiones tanto de Salmos como de Proverbios, pero estamos en Proverbios. Los capítulos y versículos, dado que son himnos, poesía, manifestaciones del sentimiento del autor, ¿no hubiera sido mejor tenerlo sin las divisiones? Obviamente en nuestra cultura, y sobre todo en nuestra cultura latina, muy pocos, pero muy pocos deben tener una Biblia sin los versículos, sin las divisiones. Y seguramente es otra forma de lectura la que se tiene, ¿no? Porque hay algunas divisiones que cortan el pensamiento y nos llevan o a otro versículo o a otro capítulo, y como es poesía, yo pienso que lo ideal hubiera sido tenerlo, por lo menos estos 5 libros poéticos, sin las divisiones, que ayudarían mucho mejor a la comprensión. Ahora, la cultura nuestra evangélica no es de estudio de la palabra. Los que estudian la palabra son los menos. En porcentajes estaríamos hablando de un 10%, 15% que estudian la palabra. Mientras que ese 85-90% de cristianos son lectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estudioso profundiza en algunos temas específicos o concretos que encuentra, mientras que el lector ve la superficialidad, aquello que se le invita a leer, aquello que se lee en el culto y una que otra lectura muy superficial, de manera que no encuentran estas preguntas que nos hacemos o estos problemas que nosotros encontramos al leer una versión, otra versión y demás otras, ¿no? Entonces, no sé, quisiera conocer el criterio suyo al respecto. A ver, ahí hay que tener cuidado. Lo que tenemos en nuestras Biblias en el idioma no está interpolado, no está agregado ni tampoco está cambiado. Los errores en la traducción de las Biblias serias históricas son mínimas, no son varias. Por favor, yo les suplicaría, no crean al 100% cuando salen algunos atacando Reina Valera o atacando otra versión. No, no los escuchen así nomás. Si lo van a escuchar, tengan sus criterios. No hay interpolación, no hay agregados. Paciencia ahí. Nuestras versiones únicamente han hecho traducir y por ahí algo que han interpretado, como digo, es difícil tenerlo de manera limpia, pura la traducción, de lo que han visto en los manuscritos más antiguos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, quizás estemos pensando, pero, pastor, ¿qué dice de Marcos? Marcos termina en una parte en el manuscrito, pero en la otra no. Es que hay manuscritos que terminan en la otra. Por supuesto, el manuscrito más antiguo no termina como nosotros tenemos, pero las versiones lo que han hecho es mirar manuscritos, sean antiguos o más tardíos, y han puesto lo que está en el manuscrito. No es que ha habido una versión en inglés, en español o latín y ha agregado o ha cambiado lo que no está en el manuscrito o en la copia. Eso no ha pasado, hermanos. Eso significa entonces los subtítulos, los capítulos y los versículos que no son inspirados están puestos en el lugar correcto con pequeñas variaciones en el hecho de que quizás no en algunas partes han cortado exactamente donde deberían cortar. Es por eso que cuando uno está leyendo, por ejemplo, se da cuenta que ya terminó el capítulo y el siguiente capítulo no está tratando de otra cosa, sino está en la misma hilación de lo que uno ha seguido leyendo, ¿no es cierto? Aunque eso hay que hacer con cuidado, porque nos podemos equivocar también. Eso significa, hermanos, de que si tuviéramos nosotros 100 capítulos y versículos, honestamente les digo, imposible de entenderlos y leerlos seguido. Por ejemplo, nada más si nos vamos al Pentateuco. ¿Quién leería hoy el paleohebreo en cursiva de Moisés? ¿Quién leería esto? ¿Cómo se leería esto? Entonces uno dice, pero eso hubieran traducido. Eso hubieran hecho la traducción igualito como está. No se puede hacer la traducción igualito como está. No va igual con el sentido. Yo tengo una alumna que está
trabajando en la selva del Perú en traducción ya varios años. Tienen los especialistas en lo que es hebreo y griego, están ahí con ellos, pero aparte buscan del mismo lugar, de la misma zona de la comunidad nativa, como 5 conocedores del idioma que estén ahí, mientras los eruditos dicen, esto está en hebreo y así se lee acá. ¿Cómo se lee en esta comunidad? Y en la comunidad dicen, no, ni idea si lo traducimos así. Podría significar otra cosa. Entonces, la comunidad también aporta como autoridad para decir cómo buscamos que esto se entienda en la comunidad sin que pierda la originalidad propia. Imagínese si eso hay en el tema de traducción, ¿cómo sería, cómo estaríamos leyendo en nuestra Biblia si se hubiera pasado así, así como está? Difícil, no tendría ni sentido en nuestro idioma, hermanos. Entonces, es muy difícil. Yo prediqué en un departamento del Perú, los que son peruanos conocen, en Arequipa. Me invitaron a un lugar de habla quechua, no hablo nada de quechua para tristeza mía, y el pastor me tenía que traducir. Entonces, qué difícil es hacer una traducción en una prédica. Yo estaba predicando en español, el pastor me traducía, por ejemplo, y cuando yo bromeaba en mi prédica, hacía la broma, nadie se reía. El pastor traducía de una manera especial, la risa venía con efecto retardado. ¿Entienden? O sea, no es lo mismo, hermanos. Entonces yo creo en esto ha habido un trabajo enorme de gente muy comprometida. Por supuesto, vuelvo a repetir, capítulos, versículos, títulos, subtítulos no son inspirados en ninguna versión. Eso es el comentario de los que han hecho la traducción. En las lecturas que han hecho ellos han cortado en esas partes. Y vuelvo a decir, no han cortado por simple capricho. Esos cortes, esas partes que vemos, viene de mucho estudio de parte de ellos, viendo otras traducciones más. Entonces, si no lo tuviéramos así, sería más difícil el texto hebreo. Sería más difícil entenderlo. Ahora, ¿cómo cortaron? ¿Cómo hicieron esto de versos y capítulos? Lo que pasa es que en el texto hebreo, por ejemplo, lo que va a nuestra parte de libros poéticos, el texto hebreo es interesante. Se puede hacer las traducciones bajo conteo numérico. Se cuentan las letras. El conteo ayudó a los escribas a asegurarse de que estaban haciendo correctamente la copia y luego eso sirvió para saber dónde poder poner verso 1, verso 2 o algo así. Incluso el mismo texto hebreo, ojo con esto, el mismo texto hebreo de escritura cuadrada tiene eso, tiene versos, tiene capítulos. No está de otra manera. Muy bien, hermanos. Por ahí entonces. Tomaremos un break, ¿no es cierto? Tomamos un break, hermanos, ¿les parece? ¿Les parece si nos tomamos siempre 5 minutos? Tomémonos 10 minutitos y después de las 4 también vamos 10 minutitos más para no cortar nada. ¿Está bien? Ok. Bien, hermanos. Tomamos, hermanos, por esa confraternidad que están ustedes mostrando ahí. Es bonito ese tiempo de confraternidad. Muy bien. Ok, seguimos entonces en esta parte que estamos hablando de proverbios, ¿no? Muy bien, aquí con el siguiente PPT, lo que nos tocaría. Proverbios se encuentra en la tercera parte de la Biblia judía, lo que ya por ahí alguien dijo el Ketubim, ¿no es cierto? O los escritos también. Es el tercer libro en el orden hebreo, dentro de los escritos, Salmos, Job, Proverbios, y luego tiene Ruth, etcétera, ¿no? La Septuaginta, por ejemplo, la traducción más importante del Antiguo Testamento al griego, le puso el nombre de Paroimiai, porque contiene enseñanzas morales de contenido teológico. Por eso la Septuaginta tomó ese nombre. Es el libro que más artísticamente ha desarrollado los paralelismos hebreos, por ejemplo. Proverbio es el nombre para una parábola, alegoría, refrán conciso, de contenido fundamentalmente instructivo, pedagógico, ético y teológico, ¿no? Un proverbio es un dicho corto que resalta una norma para la vida. Es un dicho corto que ofrece consejos de un sabio en un campo especial a personas que no tienen mucha experiencia en ese campo.
Es un dicho que enfatiza consejos prácticos para la salud física, emocional y espiritual. Así que el espectro de proverbios en cuanto a enseñanzas es bastante amplio. Proverbios condensa los 513 proverbios más importantes, como hemos dicho, de los que se tiene de Salomón. Hay amplia evidencia de esto, de la antigüedad del libro dentro del Antiguo Testamento. La autoridad de los proverbios se comprueba, por ejemplo, por su uso por Josefo. ¿Quién fue Josefo? Historiador del primer siglo, Flavio Josefo. Filón, un filósofo de la época. La Mishnah que es material judío, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, y también lo que es conocido por nosotros, el Nuevo Testamento. ¿Quién es el autor de Proverbios? Salomón buscó la sabiduría de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 8 al 12, y ofreció dichos eficaces, diseñados para hacer que los hombres contemplen, en primer lugar, el temor de Dios, y vivan por su sabiduría. Entonces, ojo con esto. De entrada, ubicamos a Salomón. A primera vista es Salomón el autor. El título mismo en la Biblia hebrea lo define así, ¿no? Si uno ve Proverbios 1:1, dice ahí Proverbios de Salomón. Ciertamente, la sabiduría de Salomón era la respuesta de Dios a la petición realizada en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Jehová el Señor es la fuente principal de la sabiduría, como lo dice en el 2:6. Por lo tanto, la relación entre la fe y la sabiduría es estrecha. La verdadera fe, el temor, es el comienzo y el fundamento de la vida prudente y exitosa. Note, por favor, esto hay que marcar ahí en los apuntes si usted lo tiene. La verdadera fe, el temor, es el comienzo y el fundamento de la vida prudente y exitosa. Así lo vemos en el 1:7. Sin la fe en Dios, una dimensión esencial se ausenta de la educación y la prudencia del hombre. Entonces, precisamos fe en Dios, porque de una u otra manera el ser humano siempre tiene fe. Puede tener fe en cualquier cosa, qué sé yo, pero siempre hay fe. El ateo también tiene fe, por supuesto, no en Dios, en cualquier otra cosa. Cree siempre en algo. Aquí es la fe en Dios que trae pues esto, una dimensión esencial. Se ausenta si no hay fe en Dios en cuanto a lo que es el equipamiento, la instrucción y la prudencia del hombre. Salomón gobernó a Israel desde el 971 al 931 a.C. y se le otorgó gran sabiduría por Dios. Primera de Reyes 4, 29 al 34. Dicha autoría puede verse de la siguiente manera. Primero, autor de la sección didáctica, capítulo 1 al capítulo 9 de Proverbios. Luego, compilador de las palabras de los sabios, capítulo 10 al 22, 16. Salomón no es solamente un compositor, sino también es un compilador. Y esto de compilador nos dejaría leer entre líneas que leía precisamente, estudiaba precisamente o los memorizaba los dichos o las palabras de los sabios. Tercero, posiblemente autor o compilador debido a la fecha incierta antes de su reinado, capítulo 22, 17 hasta el 24, 34. Luego compuesto por Salomón, pero copiada e incluida por el rey Ezequías de Judá, capítulos 25 al 29. Luego quizás Agur fue Salomón, en el capítulo 30 dice palabras de Agur, puede que haya sido Salomón. Y por último, quizás el rey Lemuel fue Salomón, o si es que no fue otro rey. Capítulo 31. Respecto a la fecha del libro, fue confeccionado en su forma final hasta los días del rey Ezequías o después, quien reinó en Judá alrededor del 715 al 686 a.C. Salomón escribió sus proverbios antes de que su corazón se volviera de Dios. Primera de Reyes 11, 1 al 11.
debido a que el libro revela una perspectiva piadosa y está dirigido a los simples y jóvenes que necesitan aprender de Dios. Los simples y jóvenes en la mente de Salomón son los novatos, es decir, son muchachos, adolescentes o jovencitos, lo mismo que en Eclesiastés, que necesitan instrucción. El experimentado y sabio Salomón tiene todo el interés de ayudarles, de orientarles, de dirigirles en su vida a estos muchachos. No es un término despectivo. Simples y jóvenes no es una expresión de discriminación para Salomón, sino es la expresión del novato, del que no sabe, del muchacho sin experiencia, que necesita aprender. Y Salomón, como un buen maestro sabio, ha tomado la decisión de ayudarlos, de guiarlos, de instruirlos. Lo mismo, vuelvo a decir, se tiene con Eclesiastés, hermanos. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Está claro esto? ¿O algún comentario? Pastor, entonces el proverbio se refiere más que nada a la instrucción. Es instrucción. Los dichos sabios que se tiene ahí tiene como intención o como finalidad instruir, equipar. Ahí viene la palabra paideia, ¿no? Equipar. Sí. Muy bien, hermanos. Seguimos. No hay otra pregunta. Muy bien. ¿Quién era Salomón? Vamos a platicar sobre eso. Como el recipiente de un corazón sabio de Dios, él dirigió la construcción del palacio del rey y la del templo. Además, Salomón se instaló un sistema administrativo y militar comparable al de los reyes orientales. El comercio internacional creció, se traían a Palestina los objetos más raros de toda la tierra conocida de aquel tiempo. La plata fue utilizada como piedras para las calles de Jerusalén. Imagínense, 1 Reyes 10:27, había una abundancia de alimento y de riquezas. Pero no vamos a pensar de que esto es o son los éxitos o los logros únicamente de Salomón. No, sería un error. Por supuesto, el tipo es muy inteligente, muy sabio, sabe hacer las cosas bien, es un estratega, es un experto, es un buen gobernante Salomón. No vamos a discutir eso. Pero mucho de la abundancia que existía en sus días viene a ser el resultado de lo que ya David había avanzado en el reino. David fue un hombre muy bendecido por Dios. Salomón heredó un reino sobre la abundancia, hermanos. Salomón heredó un reino de paz. Es por eso que él desarrolla con tranquilidad su política y comercio, porque no tiene que pensar como David la guerra, enfrentar, dar tranquilidad al país, porque ya los filisteos o ya los sirios o los asirios están viendo posibilidades de conquistar Jerusalén. No. Es más, David ya le había dado tranquilidad a Israel en cuanto a los enemigos, no solamente de afuera, sino de adentro, porque siempre hay enemigos, siempre está la traición. El enemigo más grande es la misma traición de la misma gente en que uno ha confiado. Esto, por ejemplo, Salomón ya lo vive de otra manera, porque David había logrado grandes cosas. Y entonces podemos decir, está la secuencia, está el resultado de lo que David había alcanzado. Salomón compuso 3,000 proverbios y 1,005 canciones, según Primera de Reyes 4:32. Es bastante, hermanos. Los que componen algo, sea música, poema o escriben, saben bien, entienden bien de qué estamos hablando. Estas cosas no salen en un clic, no se hacen tan rápido. Esto es el resultado de mucha disciplina, mucho rigor en varias cosas muy académicas. Así que es bastante lo que menciona Primera de Reyes 4:32 acerca de la capacidad o capacidades de Salomón.
Ahí se menciona una lista de los sabios de aquel entonces que eran inferiores a Salomón, aunque grandes en su sabiduría. 4:31. De hecho, la sabiduría de Salomón era superior a la sabiduría oriental y egipcia. Los escritos de Salomón que se encuentran en las escrituras son Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y los Salmos 72 y 172. El Nuevo Testamento, por lo tanto, habla de la gloria de Salomón, la sabiduría de Salomón y del juicio de la reina del sur, la reina de Saba, quien serán testigos contra los que escuchaban a Jesús, quien era más sabio que Salomón. Entonces, ¿qué les parece esto, hermanos, que estamos diciendo acerca de Salomón? Él era el hijo de David, llegó al trono con gran promesa, privilegio y oportunidad, claro. Dios le había concedido su petición de entendimiento y su sabiduría pasaba a todos los demás. No obstante, la impactante realidad es que fracasó al no vivir la verdad que él conocía y aún enseñó a su hijo Roboam, quien subsecuentemente rechazó la enseñanza de su padre. Enseguida mencionamos la falla de Salomón en relación a las mujeres, en relación a mujeres. Pero, hermanos, yo quisiera llevarles a observar que antes que Salomón tuviera el desliz más grande de su vida en relación a mujeres, Salomón tiene un problema antes que con mujeres. Y tiene que ver con doctrina, tiene que ver con teología, tiene que ver con los principios en cuanto a Dios. Permítanme mostrarles eso en Primera de Reyes capítulo 3. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes 3, versículo 3. Voy a leer desde el verso 1 hasta el 2 mejor. Es suficiente, 1 y 2. Primera de Reyes 3, 1 y 2. Listo, hermano, lo tiene. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Y bueno, Salomón, por tema político y comercial, tomó muchas mujeres. No significa que amó a todas las mujeres. Eso fue una forma muy sutil de tener bajo su dominio otros imperios de aquel entonces, haciendo concertaciones políticas matrimoniales. Muy inteligente en ese sentido. Ahora, entiéndame bien, yo no estoy diciendo que al decir muy inteligente, entonces significa que si nosotros no hacemos algo así, no somos inteligentes. El contexto es otro, hermanos. No estoy diciendo que el pastor busque así para tener a las hijas de todas las iglesias de los pastores, ¿no? Y maneje iglesias. Es otra la realidad, otro el contexto, ¿de acuerdo? Es más, en el contexto del mundo antiguo, esas cosas habían. No solamente Salomón hizo eso. Más tarde, en los años 1200, por ejemplo, los turcomanos musulmanes todavía tenían esa práctica antigua. Ahora el 2. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Eso debe llamar nuestra atención. Sacrificar en los lugares altos no es algo bueno que esté diciendo la Biblia. Eso está diciendo la práctica idolátrica común de los cananeos, porque ellos solían tener santuarios paganos en los lugares altos. Y aquí se mantiene eso. Mire lo que dice, el pueblo, se refiere a Israel, sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada
al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Ajá. El verso 2 nos traslada un serio problema, pero el verso 3 nos lo complica. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente, partícula de contraste en este, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Hace un momentito ustedes estaban hablando de comer, me parece, ¿no es cierto? De hacer una comida o no sé cómo, de qué manera van a ser virtual y todo eso. Y no me han invitado, incluso no sé por qué. Quizás el profe es muy fastidioso para no invitarlo a comer. Podemos invitar a comer. Yo les invito a comer, hermanos. Les invito a comer un rico cevichito ahí, delicioso. Quizás nuestro hermano de Bolivia no conozca el ceviche, porque allá pues el tema de los chilenos, y perdónennos nuestros hermanos chilenos, les han cerrado el mar y no pueden tener acceso a los pescaditos. En Guatemala nosotros invitamos a una amiga boliviana una rica sopa de cangrejo. Tiene un nombre, no me recuerdo ese nombre. Douglas, ¿cómo se llama la sopa de cangrejo y todo eso? Douglas Limeño conoce bien. ¿Cómo se llama? ¿Parihuela? Parihuela creo que se llama. Parihuela. Hermanos, y esa es una sopa costosa, el cangrejo y todo eso. La hermana lo había botado al baño todita la sopa. ¿Qué te pareció la sopa? Todo lo boté al baño. ¿Y por qué? Son gusanos. ¿Cómo pueden comer gusano? No, cangrejo, todo eso no es gusano, no conocemos nosotros esas cosas. Y con mi esposa estuvimos tristes. ¿Cómo puede haber botado una sopa costosa? Muy bien, yo les invito el cevichito o la parihuela. Pero miren la partícula de contraste, pero, o solamente, o más, cada uno pagará su plato. Yo solo estoy haciendo la invitación. Cada uno paga. O si no, les invito pues a todos al chifa, pon tú. El chifa se llama pon tú, cada uno pone, ¿no es cierto? Esa partícula de contraste está en el versículo 3 con la frase o palabra solamente. ¿Qué es lo que está pasando con Israel? Es fuerte lo que nos está contando el libro de los Reyes. Ellos tienen en la mente a Dios, posiblemente en el corazón también, pero están usando los lugares paganos para adorar al Dios que tienen en la mente. Está empezando Israel a entrar a un sincretismo religioso que le costará la vida más tarde. Así entró la idolatría, hermanos. No entró a rajatabla, como en el Reino del Norte más tarde. La idolatría entró de manera sutil en la experiencia de los israelitas. Y la idolatría es el caldo de cultivo para todos los males sociales, por si acaso. Todo país que tiene idolatría no tiene la luz, ni la sabiduría, ni el discernimiento. Sus gobernantes siempre están metidos en líos. Tristemente, perdonen a nuestros hermanos mexicanos, acaban de aprobar el aborto, por ejemplo, ¿no? Y con eso han cavado su tumba estas autoridades mexicanas. Miremos el ejemplo que está pasando en Argentina. Aprovecharon la pandemia para sentar el aborto en Argentina porque no pudieron seguir reclamando. Pero miren lo que está pasando en Argentina. Es un país que está complicadísimo en este momento, Argentina. México entra a lo peor en su historia por esta realidad tan fea, tan horrible. ¿No es cierto? Ahora, entra esto de Salomón, amó al Señor. Solamente, oiga, pero Salomoncito, ¿por qué hace usted eso? ¿Por qué se va a los santuarios paganos? Tu padre nunca fue. David nunca busca un lugar alto cananita para adorar a Dios. David lo tiene claro. Salomón no. Se va a los lugares altos donde en el santuario no es la idea solamente Yahvé. Ahí están las imágenes o los monumentos de Baal. Entonces Israel entró a una idolatría sutilmente y luego confundida. Mi tesis es de que Salomón no empezó su problema con mujeres. Esto ya vendría a ser el resultado de haber empezado sus problemas con sincretismo religioso o teológico. Una mezcla. Ama al Señor, pero está usando santuario pagano. No tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo.
¿Me dejo entender, hermanos? ¿Quieren platicar un poco sobre eso o preguntar? Pastor, entonces Salomón estaba en ambas cosas, a la vez amaba a Dios y a la vez amaba a los hijos. Estaba entrando a el sincretismo, Alex. Estaba entrando a un problema significativo, grande en su vida, que no estaba midiendo las consecuencias. Por eso es que más tarde, cuando entran sus mujeres en escena y desvían su corazón, él ya está preparado para ser desviado porque no tiene freno alguno en levantarse los monumentos y toda la idolatría que quiso. Se volvió apóstata. Si él no hubiera entrado por aquí, hubiera tenido más luz cuando una u otra mujer le estaba pidiendo algo. Pero ya estaba entrando a que su corazón se haga ciego. Cuando el corazón se enferma, se hace ciego, no percibe la luz, es serio la cosa. Entonces yo creo que Salomón empezó antes, no con las mujeres todavía. Por Primera de Reyes, capítulo 3:3, ¿no? Estamos viendo ahí. Muy bien, y ahora nos vamos a ir a hablar de las mujeres, ¿no? De Salomón. La gran falla de Salomón, entonces, ¿algo pasó, hermanos? ¿Había algo? ¿No? ¿Querían preguntar, parece? No, no. La gran falla de Salomón fue entonces su relación con mujeres, con 700 esposas y 300 concubinas, en total 1000 suegras. Qué terrible debe haber sido la vida de aquel Salomón. 1000 suegras, hermanos. Con uno basta, ¿no es cierto? 1000 es una cosa que ya, pues, no sé cómo hay que vivir y hay que pensar. 700 esposas y 300 concubinas. Muchas de ellas importantes, como la más prominente, la hija de Faraón. Dicho sea de paso, por si acaso, si uno hace un estudio cuidadoso de Salomón, su estilo de gobernar es propio la de un faraón. Ojo con eso. Yo sé que algunos pueden estar incómodos. ¿Cómo el hermano habla así de Salomón? Caramba, Salomón ha sido mi héroe, es el hombre sabio. Pero la Biblia no esconde estas fallas de Salomón ni de David. Noten lo que él dice en uno de los proverbios. El pobre es pobre porque no trabaja. Hay que leer bien ese versículo. El pobre es pobre porque no trabaja. Sí, es una verdad, pero no es toda la verdad. Hermanos, tengo en la iglesia tantos hermanos que trabajan sacándose el alma, pero no son ricos. Siguen siendo pobres. Trabajan duro, siguen siendo pobres. No cambia su realidad. Porque hay estructuras que los mantienen así también. Pero miren a Salomón, el pobre es pobre porque no trabaja. Y las estructuras que hacen que uno se quede sin poder surgir, por ejemplo, porque trabajan bastante y no pueden salir de su condición, apenas para comer. Entonces, ¿qué está pasando con Salomón? Es un hombre rico, demuestra todo el pensamiento de un rico. Los ricos piensan así. El rico piensa que el pobre es pobre porque no trabaja. Tristemente, ¿no? Ok, hermanos. Sí, Douglas, adelante, Douglas, claro. Tu audio, Douglas. Si no, en espíritu estás hablando. No llego a encontrar, porque una de las muchas fallas del rey David fue su falta de acercamiento a sus hijos. Ahí tenemos los mayores, ¿no? Sí. Ahora, él amó a Salomón, yo creo que sí, y amó a todos sus hijos también. Cuando el comandante de su ejército le mata a su hijo, también él se quiebra porque él no quería que lo toquen. Ahora, no veo, estaba buscando si en el tiempo de David también se quemaba en lugares altos. El 3:3. Ah, de David. Claro, en el tiempo de David, porque Ajá. no es que nazca así por así eso. Uh-huh. O sea, tratar de buscar la raíz donde empieza ese pecado. Sí. ¿No? Eso empieza, Douglas, cuando ellos entran a Canaán y no lograron limpiar esto.
Moisés había sido claro y no lograron limpiar esos lugares altos. Una de las luchas más grandes que tienen los reyes todo el tiempo, vamos a encontrar, y con todo lo que hizo este buen rey, dice, no logró deshacerse de los lugares altos. Tanta idolatría. Eso hubiera sido el proyecto al entrar de una vez, pero no querían. Dejaron. Sí, sí, ahí El era. hacha ya está a raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto. Ahí era tajante. Y hermanos, vuelvo a decir, nos sorprende la actitud sanguinaria que puede haber ahí habido, porque ha habido mucho derramamiento de sangre, pero ese era mandato divino para evitar estos problemas, Douglas. Tenían que limpiar y matar, por supuesto. A quien no se arrepentía, matar, limpiar. No entendemos mucho ese contexto porque nosotros nos movemos en la iglesia. Al Judas de la iglesia no le vamos a hacer lo mismo, no le mataríamos. Es distinto el contexto. Pero en esos contextos de mucha guerra y tensión, se tenía que eliminar la plaga, no había de otra. Así era, hermanos. Sí, 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 por supuesto. Porque esas tribus habían perdido las tierras por causa de su idolatría. Así es. Esas tribus eran abominación a los ojos del Señor. Por eso el Señor trajo a su pueblo, pero su pueblo no cumplió con todo lo que el Señor le mandó. Así es. Es por eso que ahora podemos comprender mejor cuando se trata de que Dios determina jerem una cosa. La palabra para jerem, esto es hebreo, es anatema. Anatema, destinado al exterminio. Pero Señor, un gatito puede quedarse conmigo. Jerem todo. Ni la pulga, nada, ni el piojo, todo es jerem. Destinado al exterminio. Pero ese niñito lindo, dejémosle con vida, ese niñito va a crecer y te va a matar. Porque ese niñito va a crecer con toda la amargura de lo que ha visto, de lo que están haciendo. Cuando el Señor había dicho jerem a todo esto, y eso tiene una linda enseñanza para nosotros en nuestras vidas. Hay que ver qué cosas deben ser destinadas al exterminio para que mañana más tarde no nos haga cobrar factura o pagar la factura. El jerem sigue vivo entonces. No es propio de la historia nada más. Si hoy no se toma la decisión de exterminar esto que todo el tiempo me hace deslizar, caer, mañana más tarde hasta puede suceder lo que dice Pablo, no vaya a ser que habiendo sido heraldo de Jesucristo, yo mismo venga a ser eliminado. Hay que considerar esos consejos, hermanos. Gracias, Douglas. Gracias. ¿Algo más, hermanos? Si hay, por favor. Pastor, ¿qué es jerem? ¿Alex? Sí, pastor, ¿qué quiere decir jerem? Jerem quiere decir anatema. Anatema, maldecido o destinado al exterminio. Jerem es la palabra hebrea, anatema es la palabra griega. Y el significado es algo consagrado por el Señor para ser eliminado, para ser exterminado por completo. Pastor, buenas tardes. Una consulta. Hermano Saúl, sí, adelante. Escuché, según el versículo que usted mencionó en Reyes, que las costumbres paganas de otras naciones era el hacer sacrificios en lugares altos. Y hay corrientes en la actualidad, usted debe saberlo, hay corrientes que llevan a hacer adoración o alabanza en lugares altos, con esta teología o esta enseñanza. Sí. Me gustaría saber su opinión, por favor. 100%. Ha tenido tanta influencia Canaán en el mundo entero. Canaán no ha muerto. Israel metió la pata. Israel, no sé si me entienden nuestros hermanos cuando yo hablo así, metió la pata. ¿Entienden? Hermana Gabriela, ¿entiende? Sí, O sea, yo como entiendo. dicen en otros lugares, meter la pata. Sí, entendemos, Sí, hermano. se entiende. La pata, ¿no? O sea, cometió un error, quiero decir, porque al no haber limpiado Canaán de estas prácticas idolátricas, ¿qué es lo que pasó? Canaán influenció en el mundo entero. Mira, Machu Picchu, soy peruano, Machu Picchu. ¿Dónde se veneraba y se adoraba al sol y todo lo demás? Es un lugar alto. Hay que subir. Vayámonos a Centroamérica. Los mexicanos conocen ahí cómo es
la cultura azteca? Altares en los lugares altos. Yo no conozco México, conozco Guatemala, viví allá. Tikal, el centro, Tikal, por ejemplo, es hacia arriba. Me he subido a cada uno de los templos en Tikal. Todas están por encima de las montañas, hacia arriba. Y ahí arriba donde uno sube, hay altares de sacrificio. Entonces, hermano, gracias por ese aporte que usted menciona, hermano Saúl. Todas las culturas han tenido influencia de Canaán en los lugares altos siempre. Es posible que haya sido una distorsión del diluvio. En algún momento leí a un profesor suizo que sustentaba la idea de los lugares altos quedó a raíz del diluvio. El diluvio, porque el diluvio se quedó en un lugar alto, Monte Ararat, y se creía que Dios, al haber salvado a las ocho personas del diluvio, ahí en el lugar alto, se creía entonces que Dios es el Dios de las alturas. En el Antiguo Testamento se deja ver que los filisteos dicen, el Dios de Israel es Dios de las alturas. Desarrollemos con ellos la pelea, la guerra en el valle y perderán, porque su Dios no actúa en el valle, su Dios actúa allá arriba en las alturas. Y bueno, también en el valle hicieron la pelea y los israelitas terminaron exitosos, ¿no? Para demostrar que no era así como los filisteos decían. Entonces sí hay toda una raíz, hay un trasfondo bíblico histórico para ver siempre los lugares altos. Estamos en pleno mundo moderno y sigue siendo los lugares altos lugares de adoración, de veneración a dioses o al panteón que se tenga por ahí. Entonces, pastor, entonces de ahí proviene el paganismo, la El idolatría. paganismo viene del mundo antiguo. Es como una corriente que sale de ahí. Por eso es que yo en mis clases siempre he dicho cuando los estudiantes me preguntan y también cuestionan incluso, ¿cómo es que existió el Edén y existieron Adán y Eva? Si no se tiene nada de ellos, no hay nada, no hay registro. Es la antigua Mesopotamia. Todo absolutamente viene de la antigua Mesopotamia, lo malo y lo bueno. Las primeras civilizaciones estuvieron ahí. Por ejemplo, ¿cómo así se habla en los días de Abraham de monoteísmo y politeísmo? No puede hablarse de monoteísmo si Dios no se hubiera dado a conocer. El politeísmo es la interpretación humana de la divinidad, pero el monoteísmo no es la interpretación humana. El monoteísmo tiene que ser porque Dios se dio a conocer. Y si le damos fe a Pablo en Romanos capítulo 1, él dice, lo conocido de Dios no lo consideraron como verdad. Suprimieron la verdad por sus injusticias y terminaron pues adorando las cosas creadas por Dios, politeísmo, idolatría. Abraham tiene información de Dios. Noé tiene información de Dios. Tendrían entonces que estos primeros seres humanos como Adán, Eva y otros, en los cientos de años en que vivieron, haber comunicado las verdades de Dios. Entonces por ahí empezó el tema del altar, en honor a Génesis 3:21. Pero con el tiempo eso se distorsionó, hermanos. Y al distorsionarse propiamente entró toda la figura de idolatría, politeísmo y pecado. En ese sentido, entonces, así como viene el monoteísmo o lo mejor de la información acerca del Dios revelado, también viene la distorsión. Del mundo antiguo se ha dado en todas las culturas, ya sea la expresión verdadera de adoración a Dios o la equivocada, la incorrecta. ¿Qué quiero decir con esto? Nos debe sorprender en gran manera cómo las culturas del mundo tienen una relación fuerte con la Biblia, ya sea con prácticas buenas que se registran ahí o como con prácticas malas. ¿De dónde viene el tema del altar? Es de Génesis 3:21. Pero ¿ahí qué enseñó a sacrificar Dios? Animales para pedir el perdón de los pecados. Y eso está en todas las culturas, el tema del altar. Pero sacrificaban también seres humanos. La distorsión. Dios no permitió un sacrificio de humanos ahí. Eran animales con la idea teológica, el sustituto, para llegar en Jesucristo, el sustituto por excelencia.
Muy bien, hermanos. Volvemos aquí a Salomón. Entonces, ahí estábamos viendo de sus esposas, de sus concubinas, ¿no es cierto? Salomón participaba en la construcción de los recintos religiosos y en la adoración de los dioses paganos. Primero de Reyes 11:4 y siguientes. Según el texto bíblico, la desgracia se produjo cuando Salomón era ya anciano. Qué lástima vivir una vida recta ante el Señor, una vida bendecida por los favores divinos, y en los últimos años de la vida perder la fuerza moral para seguir el camino recto. La influencia de los demás pesa sobre nosotros, no importa cuál sea nuestra edad. Al pecar, Salomón pierde el reino de David y la unidad de un pueblo que había sacrificado bastante para mantener su gloria. Aquí en la foto ustedes pueden ver la estatua, el monumento del dios Moloch. Era una estatua. Aquí está muy bonito. Realmente no fue así. Sus brazos estaban encima de abundante carbón con fuego aquí. Sus brazos se hacían rojo, al rojo vivo era de bronce. Y aquí ponían a los seres humanos, sobre todo bebés. Se sacrificaba bebés. Y por eso Dios había dicho, eliminen todo eso. Tristemente Israel llegó a sacrificar para Moloch. Qué triste es eso, ¿cierto? Bien, y ahí llegamos, hermanos, a la estructura de Proverbios, que podríamos hacerlo de esta manera. Hay tantas formas de bosquejar el libro. El prólogo, capítulo 1, de los versos 1 al 7. En esta sección se exponen quién es el autor, quiénes son los destinatarios, el tema del libro y el propósito del libro. Luego, exposición de la superioridad de la sabiduría. Eso es lo que vemos en los siguientes. Así el capítulo 10 hasta el, capítulo 10 hasta el 22:16, encontramos los proverbios de Salomón. Luego, número 4, dichos de los sabios. Después, más proverbios de Salomón, capítulos 25 al 29. Luego, en el sexto, palabras de Agur y Lemuel. Y finalmente, el epílogo, que es la esposa ejemplar, o también conocido por nosotros como la mujer virtuosa. Esto sería una forma de estructurar con propiamente el prólogo y el epílogo en cuanto al libro de Proverbios. Ahora nos abocaremos a explicar la teología del libro, teología de Proverbios. La teología que fluye en todo el libro de Proverbios parte del 1:7, el temor de Jehová. El temor de Jehová que recae en la importancia de la sabiduría. Temor a Dios da como resultado la obtención de la sabiduría, la capacidad de efectuar el conocimiento en las cosas prácticas de la vida. Así pues, se hace fundamental la instrucción abordando temas en la dimensión ética. Entonces tenemos la fórmula sabiduría más ética, honra al Señor. En hebreo, temer es yirá. Temer a Dios significa yirá. Esto quiere decir asombro o reverencia. De ahí la importancia de honrar al Señor. También miedo a la determinación del castigo o las consecuencias. Se trata entonces del temor reverente y santo que advierte, previene y preserva del peligro. Temor de Dios, entonces, tiene que ver, hermanos, con reverencia, adoración, pero también tiene que ver realmente con miedo al castigo de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esta frase encierra una verdad profunda, llena de una vasta riqueza, por supuesto. El principio significa el comienzo, lo primero, el fundamento de algo. En hebreo da la idea de algo medular, fundamental y principal. De modo que el temor de Dios es la fuente principal y de máxima sabiduría a que puede aspirar el hombre. Constituye la primera y más importante referencia para adquirir sabiduría. El temor de Dios capacita al hombre para andar en sabiduría y vivir en santidad, justicia y verdad. Notemos que entonces no es una simple declaración teórica la formulación de Salomón. Esta frase está cargada de experiencia, de lo vivencial. La sabiduría proviene cuando uno está sintonizado con el Creador, a quien lo reconoce como Señor, y cuida mucho su proceder
delante de este amo y Señor. Qué triste, ya que esto vendría a ser el secreto para el éxito en la política o el gobierno. Temor de Dios. Esto vendría a ser el secreto de una sociedad próspera. Pero ¿qué está pasando en nuestros días, hermanos? Se está olvidando este principio, temer al Señor. Otro de los temas importantes es el contraste de la sabiduría, conocida con la palabra necio. Necio no significa tonto en el libro, del mismo modo que la mujer necia no se refiere a una ignorante, tonto, que no sabe. Ambos términos se refieren al pecado. Las palabras sabio, entendido, íntegro y que atesora el conocimiento son términos sinónimos referidos a la santidad. Sus opuestos, necio, insensato, alborotador, burlador, se refieren a la maldad entonces. En resumen, un hijo necio no es un estúpido, sino es un malvado. Es uno que peca intencionalmente. Noten, por favor, esto es muy importante en el estudio de términos. Necio en el libro de Proverbios es uno que conscientemente practica el mal, peca. El sabio, Proverbios nos bosqueja el carácter de los sabios. Escuchan la instrucción. Esa es una característica de los sabios. Obedecen lo que oyen, guardan lo que aprenden, ganan a otros para el Señor, huyen del pecado, cuidan su lengua y son diligentes en su trabajo diario. Ese es el sabio. Qué bonito, hermanos. Ahí tenemos todo un bosquejo para predicar y aprender. El necio, Proverbios menciona con frecuencia 3 clases de personas que desesperadamente necesitan sabiduría. El necio, el simple y el burlador. El necio es alguien obcecado, perezoso, descuidado y tonto, en el sentido que ya mencionamos. Nabal, por ejemplo, en 1 de Samuel 25 es un buen ejemplo. El nombre Nabal significa necio. Nabal es un pecador. Nabal es un tipo que atenta, ofende intencionalmente. El necio detesta la instrucción y confía en sí mismo. Habla sin pensar y se burla del pecado. Los simples son las personas que lo creen todo y a todo el mundo y les falta discernimiento. Con facilidad otros los desvían porque les falta entendimiento. No pueden ver hacia adelante y como resultado se meten de continuo en problemas. Los burladores se mofan de la sabiduría de Dios porque es demasiado elevada para ellos, pero no lo admiten porque dicen saberlo todo. La palabra hebrea que se traduce burlador literalmente significa hacer muecas. Y podemos imaginarlos sonriendo con sarcasmo. Nunca les aprovecha la reprensión y como resultado un día serán juzgados. Proverbios 19:29. Muy bien, hermanos, y con eso pasamos al libro de Eclesiastés. Ahí termina nuestro libro de Proverbios. Hermano Jesús, me parece que tiene una pregunta. Veo su manito ahí. Sí, pastor, ¿sí me alcanzó a escuchar? Bien, viendo lo que Salomón escribe en sus libros de Proverbios y Cantares, en uno de sus últimos, perdón, en el de Eclesiastés, en sus últimos versículos, hace mención a lo que ahorita usted mencionó de la sabiduría radica en el temor al Señor. Sin embargo, pareciera ver por lo que hemos visto que él en muchos momentos le faltó ese temor por sus malas prácticas. Hubo un momento en su vida en que él se alejó de eso o él estuvo constantemente en adoración a Jehová, pero también haciendo sus actividades en lo que se mencionó de los sacrificios, o bueno, de las pues de sus malas actividades, pues, ¿verdad? Hubo un momento en que él dejó eso o siempre estuvo al margen de eso. ¿Te refieres a las prácticas idolátricas, ese sincretismo?
Sí. Sí, eso ha sido la práctica de Salomón por mucho tiempo. El registro de Primera de Reyes es un resumen. Él solía hacer esto hasta que recién se inauguró el templo del Señor, donde cambió las cosas. Por otro lado, Salomón, como dijimos al principio, escribe, enseña, es excelente, pero es una pena de que aquel que ha sido heraldo del Señor sea eliminado después. Aunque Salomón no termina en esa condición. Salomón se arrepiente. Eso es lo que vamos a ver en Eclesiastés la próxima semana. Pero sí nos deja ver, hermano Jesús, la triste historia de predicar, de enseñar, de estar en el ministerio y luego terminar fuera del ministerio, incluso distanciado de la iglesia o apartado de la vida cristiana. Hay que recordar esto. Si por algún momento cruza tal idea por la cabeza, sería la misma muerte. Porque no sabemos si tendríamos la misma oportunidad que tuvo Salomón de arrepentirse, de volver y todo eso. Lo que predicamos, enseñamos, escribimos, lo que ustedes escriben en sus tareas, todo eso, hay que estar conscientes de lo que estamos haciendo para vivirlo, para practicarlo. Como dice hermano Jesús, Salomón hizo todo esto del temor de Dios. ¿Y cómo es que él perdió ese temor al Señor? Tristemente fue así. El audio está apagado, hermano Jesús. Ah, sí, cierto. Sí, no, le mencionaba que muchas gracias por la respuesta. Mucho gusto. Con mucho gusto, hermano. Muy bien, hermanos. Adelante, Douglas. O sea, eso fue en el inicio de su gobierno, de Salomón al pueblo de Israel. Cuando él construye el templo, como que se arrepiente. Antes de eso había tenido una oración, sí, y Dios le dio sabiduría. Sí. ¿No? Esa sabiduría. Pero después vemos que pasado el tiempo, quizás por esta relación amorosa que empieza con la hija del faraón y termina con 700 esposas y 300 concubinas, de las cuales se podría decir que quizás, ¿cuántas habitan de Israel? 5, 10, ¿no? Vuelve nuevamente. O sea, como que no, ¿cómo se llama? Como que no llegó a aprender la lección, se podría decir. Jugó con fuego. Salomón jugó con fuego, hermanos. No midió las consecuencias. Es uno de los que el texto bíblico dice claramente se volvió apóstata. Y miren la decisión del Señor. Salomón se ha apartado de mí en extremo. He decidido partir el reino por culpa de Salomón. O sea, el juicio es grande. Partir el reino es juicio. Y dice, únicamente por amor a mi siervo David, no lo haré en días de Salomón y dejaré una parte con Judá, con David. Lo haré en días de su hijo. Molestó tanto al Señor el desvío que cometió Salomón. Como dije hace un momento, hermanos, a veces no medimos el coqueteo pecaminoso, no medimos. Pensamos, no, es una simple cosita por Facebook, WhatsApp, no pasa nada. Si no frenamos, si no le ponemos un corte, un límite, traerá serios problemas. Cualquier tipo de pecado. ¿Mentiste? Sí, es algo breve, no pasa nada. No, eso toma factura más adelante. No va a ser simple más adelante. Va a ser ya engaño. ¿Qué otra cosa? Oye, ¿cómo lograste este trabajo? Y me están pagando 15,000, imagínate, pero ¿cómo? Falseé documentos. Y eso está bien. No, es que necesitaba, solo por ahora. No es solo por ahora. Eso se va a hacer peor. Douglas, es poco a poco como se avanza en el mal. No es de la noche a la mañana. Sí. Son año tras año. Sí. Por eso toqué el tema del Jerem, la invitación de Dios a cortar.
Cuando Jesús dice, si tu ojo es ocasión de caer o tu pie, tu mano, él dice, quítalo. No tiene una aplicación literal, sino urge cortar con las cosas que nos van a traer problemas. Muy bien, hermanos. Si no hay más inquietudes o preguntas, o creo que Pastor, nuestro hermano ¿me Simón... escucha, pastor? Claro, adelante, hermano. ¿Nos puedes explicar de ese texto que acabas de mencionar? De ese de... ¿Cuál? De que acabas de mencionar el texto de cortar la mano. Sí, lo cortar que los yo pies. estaba diciendo es que el Señor no está pidiendo que nos mutilemos. Esa no es la enseñanza. Lo que el Señor está haciendo es una invitación urgente a cortar con todo tipo de pecado, con todo tipo de relación pecaminosa, porque mañana traerá una situación peor. Hasta puede expulsarnos de la fe. Entonces el Señor llama con urgencia a cortar todo tipo de relación con el pecado. No es una interpretación literal de mutilarse, como lo aplicó Orígenes, ¿no? En la historia. Pastor, ¿me Muy bien, escucha? mis hermanos. Dale, hermano Simón, ¿algo más? Pastor, ¿hay algún registro cronológico de la edad hasta qué edad llegó Salomón? Yo creo que sí, nos dice la Biblia, ¿o no? ¿Vieron ahí cuando él muere? Dice ahí que murió bien. No sé si es 110 años, hermanos. Si alguien tiene por ahí, o más rápido buscamos en nuestro amigo Google. Google salva siempre, ¿no es cierto? A ver. Rapidísimo nomás y vamos a tratar de poner la cita bíblica. A ver, ¿dónde está por aquí? Primera de Reyes 1, bueno, no nos dice específicamente, reinó 40 años en Israel, en el trono de David. Y después que tenemos... A ver, ¿ustedes también están buscando, hermanos, o no? Pastor, una pregunta. Sí. Sí, hermano, adelante. Muy aparte de la edad cronológica, que quiero referirme a una pregunta normal y que se gesta en las iglesias. Es en este que Manasés cometió tantos pecados, ¿verdad? Sí. Se arrepintió a última hora y halló gracia en los ojos de Dios. Manasés. Ahora, Salomón sirvió a Dios, si hacemos un paralelismo, ¿no? Le dio un inicio y luego a la ancianidad pecó. Entonces, la pregunta que estila, y se la ha hecho muchas veces, no usted, sino otra persona, Salomón durmió en juicio, está en la condenación, o está sido adecuado a la salvación de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, fue a las profundidades y predicó su evangelio. O haya sido la acción salvífica de Jesucristo sobre ellos. Yo creo que sí. Yo creo que Salomón se ha salvado. No sería mencionado de lo contrario. Es mencionado por el mismo Señor Jesucristo. Yo creo en lo que dice Eclesiastés capítulo 13, el último versículo, no recuerdo qué número es, cuando él dice el fin del discurso y de todo el ser humano es que tema al Señor. Y Eclesiastés viene de las manos de un hombre mucho más experimentado que en Proverbios. Proverbios está antes de su caída. Eclesiastés ya la experiencia, el hombre que ha caído y ha vuelto. Lo que queda claro, hermano Pedro, en la teología bíblica es el arrepentimiento derrite el cielo.
El arrepentimiento derrite el corazón de Dios. El arrepentimiento penetra el corazón de Dios y Dios, lleno de gracia por su atributo misericordioso, perdona. La única manera de pensar que no hay salvación o gracia o perdón de Dios es cuando no ha habido arrepentimiento. La Biblia nos deja ver en Salomón y en David seres humanos comunes y corrientes como nosotros que tropiezan y caen muy fuerte. Pecan, pero al extremo. David, ni qué pensar. Salomón, ni qué pensar. Pero se arrepienten y eso hace un cambio de historia. Los seres humanos hemos pecado grandemente contra Dios y el arrepentimiento cambia la historia en la gracia de Dios. Entonces sí creo, hermano Pedro, por lo que dice Eclesiastés, Salomón es salvo. Llegó a ser salvo, ¿no? De todo esto que había practicado, había hecho. Y bueno, ahí dice en Primera de Reyes, hermanos, que él gobernó 40 años en Israel. Es Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 41 y 42, y que él murió, ¿no? Y le enterraron en la ciudad de su padre David, y su hijo le sucedió en el trono. Eso es lo que tenemos en cuanto a Salomón. En Crónicas también debemos tener este registro. Muy bien, hermanos. Ahora sí creo que terminamos. Antes que Douglas, cuéntanos, Douglas. Antes Google dice que nació en el 988 a.C. y murió en el 928. Sí, Parece que, muy similar. parece que su pecado le cortó 10 años de su vida, porque el rey David a los 70, y quizás un poquito más, pero él vivió 60 años, 988 menos 928, 60 años. Es muy parecido a lo que vimos, que estuvo del 971 al 931, mencionamos también nosotros, ¿no? Sí, de todas maneras. El pecado que cometió afectó de todas maneras. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. El próximo domingo, primero Dios, nos estamos viendo para continuar con Eclesiastés. Gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Bendiciones.